Buenos días, me presento, mi nombre es Diego Camones Cóndor, alumno del curso de soporte vital del trauma prehospitalario, y el día de hoy vamos a hablar 4 objetivos importantes de este curso, ¿no? O 4 puntos. Vamos a hablar del pasado, presente y futuro, la prevención de lesiones y la cinemática del trauma, la fisiopatología de la vida o la muerte o shock y el manejo de la escena, ¿no? Hablando de presente, pasado y futuro, tenemos que entender que el soporte vital de trauma prehospitalario pasó por unos periodos temporales, ¿no? El periodo antiguo encontramos el aporte principal del papiro de Erwin Smith, en el cual se encontraron diversos casos clínicos. En el periodo Larrey se creó lo que viene a ser la ambulancia voladora. En la era Farrington encontramos el principal aporte del Dr. Farrington, y en el cual se dio las primeras capacitaciones a los servicios de emergencia. En la era moderna ya se conoce como tal lo que es el proveedor de la atención prehospitalaria. En la evolución de la atención hubo una evolución en la atención, ¿no? Pasamos de una atención primitiva, que era cargar y correr, a un manejo del campo con cuidado, ¿no? A entender que debemos de permanecer y actuar con el paciente, y a un cuidado del trauma sin retraso, porque mayor retraso en el cuidado o en la atención del trauma, mayor es la probabilidad de que el paciente o el lesionado muera, ¿no? En la prevención de lesiones y cinemática del trauma, entendemos que el manejo exitoso de los pacientes con trauma depende de la identificación de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Que vemos que una persona en aparente estado de ebriedad choca con un árbol o tiene un accidente de tránsito, ¿no? Entendemos que acá ocurren 3 fases importantes en este evento. Encontramos el prevento, el evento y el post-evento. En el prevento encontramos la prevención, la fase de prevenir, donde encontramos que esta persona puede haber evitado este accidente si no hubiese tomado ese guía, si hubiese regresado en taxi o si no hubiese llevado su vehículo. El evento es el periodo donde se libera la energía y ocurre el accidente. En el post-evento es la fase de atención al paciente, y en la cual el objetivo principal es evitar que su estado empeore, ¿no? Pero para que se dé este evento tiene que haber una triada epidemiológica, ¿no? En el cual el ambiente, el huésped y el agente estén relacionados entre sí. Como le dije, el trauma es un suceso prevenible. Entonces la matriz de Haddon es una matriz en la cual se estudian factores que desatan estos eventos traumáticos, ¿no? Y la matriz de Haddon combina el prevento, el evento y el post-evento, lo interrelaciona con el ambiente, el huésped y el agente, y así poder detectar los factores principales que desatan eventos traumáticos, ¿no? Hablando de energía, entendemos que por ejemplo influye la densidad. ¿Por qué? Porque más denso sea el objeto, mayor va a ser la lesión. Con respecto al área de contacto, a mayor área de contacto, mayor va a ser la lesión. Y la cavitación es un aspecto muy importante, porque es la propiedad que tiene un tejido en volver a su estado natural, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que un bidón, al ser golpeado, no regresa a su lugar, entonces forma una cavitación permanente, ¿no? O penetrante, que podría ser en caso de balas, objetos punzocortantes. Pero en cambio, una persona que sufre un golpe en el abdomen va a ser una cavitación temporal, porque después va a poder el tejido regresar a su estado normal, ¿no? En lo que viene a ser un accidente de tránsito, normalmente cuando ocurre un choque, la persona es impulsada hacia adelante, y las lesiones más comunes que suelen ocurrirse en la cara, en las rodillas, por el timón, por impactar las rodillas con la parte delantera del tablero, y en la parte posterior cuando el cinturón lo retrae hacia atrás, ¿no? En la fisiopatología de la vida y la muerte o shock, entendemos que es el estado de hipoperfusión que produce un metabolismo anaeróbico y luego la muerte, ¿no? Normalmente nosotros nos encontramos en un estado aeróbico, pero al producirse un shock, este se traslada a un metabolismo anaeróbico, ¿no? Que es muy perjudicial para nuestra salud, ¿no? En tiempos prolongados. Encontramos 3 tipos de shock: el shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock cardiogénico. Con el ejemplo anterior que vimos del accidente, encontramos por ejemplo que una persona presenta diversas hemorragias. Entonces estamos hablando de un shock hipovolémico, ¿no? Ya que las hemorragias son el principal fuente de sangrado. Entonces hay una respuesta hemodinámica, ¿no? Por ejemplo, hay una presión hidrostática y una presión oncótica, ¿no? Que va a venir del líquido intersticial a través de la proteína, ¿no? Y la presión hidrostática va a venir a través con la fuerza con la que se transcurre la sangre, ¿ok? Para eso tenemos que evaluar el shock, ¿no? Para evaluar si la persona está en shock, tenemos que ver si está
persona presenta taquicardia, si se encuentra inconsciente, si presenta una piel fría, si una respiración agitada, ¿no? Todo eso nos va a dar indicios de que la persona ha entrado en shock, ¿no? También hay ciertas complicaciones, ¿no?, que van a complicar el estado de shock. Por ejemplo, una falla renal, una insuficiencia multiorgánica van a hacer que esto sea más severo, ¿no? Y hay factores que confunden o que alteran estos mediciones, ¿no? Por ejemplo, la edad, si la persona es deportista o no, si la persona realiza ejercicios, la alimentación, entre otros, ¿no? El manejo recurrente que hay es que tenemos que evitar que la hemorragia continúe, ¿no?, para detener este metabolismo, ¿no? O también podemos inducir a través de líquidos cristaloides al paciente para que se regule el metabolismo, ¿no? Bueno, pasando a lo que es el manejo de la escena, encontramos que entendemos que antes de atender a un paciente se realiza una valoración de la escena para confirmar la seguridad de esta, ¿no?, y evaluar la naturaleza del llamado y el número de pacientes y de necesidad de recursos necesarios, ¿no? Por ejemplo, es muy importante evaluar la escena para nosotros poder acercarnos. Por ejemplo, hay 3 puntos importantes: evaluar si la seguridad de la escena, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que priorizar nuestra seguridad, porque si a nosotros nos llegase a pasar algo, nosotros nos convertiríamos en lesionados y ya nos complicaríamos la escena y no podríamos volver a atender al paciente, ¿no? Y tenemos que evaluar la situación, ¿no? Por ejemplo, observar si hay familiares, personas que están observando, y eso puede complicar la situación, ¿no? Bueno, hablemos de la seguridad del tráfico. Hay implementos que hacen más seguro la atención, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser el uso de un chaleco reflectante, conos para detener el tráfico, y lo que viene a ser también el triángulo de seguridad, ¿no? Hablando de lo que es violencia en la escena, puede haber escenas donde ocurren escenas peligrosas, ¿no?, en el cual se desatan violencia. Entonces tenemos que intervenir con ayuda de las autoridades del orden, ¿no?, o vendría a ser la policía. En lo que viene a ser materiales peligrosos, por ejemplo, si este auto estuviera defragando gas o perdiendo gas, podría ser un material inflamable, ¿no? Entonces también puede ser dañino al aspirarlo, ¿no? Por eso tendría que venir equipo especializado que pueda contener esto, ¿no? Y el triaje viene a ser cuando hay muchos mayores pacientes por atender, ¿no? Por ejemplo, si acá hubiese una familia, tendríamos que priorizar a las personas que necesiten mejor atención, ¿no? Y si hubiese un patógeno transportado en sangre, por ejemplo, normalmente nosotros no conocemos la vida de este paciente, no sabemos su historial clínico, no sabemos si tiene enfermedades sanguíneas, ¿no?, en las cuales nos podemos contagiar. Por eso tenemos que tener elementos de seguridad y protección personal, ¿no?, como son los guantes, las mascarillas, los lentes y el respirador, ¿no? Estos nos van a proteger al dar una atención de calidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.